la ubicación, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante al menos en este curso, en mi curso, que entiendan en dónde se lleva a cabo, ¿no? O sea, qué sitio, y siempre soy como muy específica, pues esta función se lleva a cabo en la membrana de tal y cual cosa, o en el citoplasma, o en la matriz mitocondrial, o sea, saber exactamente ubicar bien el sitio donde se lleva a cabo el proceso. Entonces, bueno, este es un video muy general, dura muy poquito, 2 minutos y medio. Entonces, bueno, para que veamos precisamente la posición exacta de la fase luminosa o la fotosíntesis luminosa. Pues bueno, pues aquí les ponen unas plantitas, pues que todo mundo ya conocemos, pero si quisiéramos ir más allá, ¿sí? Ya a nivel de tejido, a nivel de células, que estaríamos observando. Aquí tenemos una célula con muchos, muchos cloroplastos. Cada estructura de esta, pues, es un cloroplasto, ¿sí? Que se distinguen por ser verdes, por el pigmento que reflejan. Y bueno, y cada célula va a tener una gran cantidad de cloroplastos, que serían, en este caso, el interior del cloroplasto con estas membranas en forma de monedas apiladas que le llamamos tilacoides, ¿verdad? Y bueno, la superficie, que es una membrana, como muchas membranas, pues que está formada por estas, es, con estas proteínas o complejos enzimáticos, los fotosistemas que tienen los pigmentos y que incide sobre estos pigmentos, aquí los vemos, estos pigmentos verdes, que son donde llega la luz, estos, que se ven como rayitos. Y bueno, tenemos aquí el proceso de captación y transformación de la molécula, lo que hace es transferencia de las partes de abajo de las clorofilas a las enzimas que van a hacer el rompimiento del agua. El agua lo tenemos como que en la parte de arriba, ¿sí? Que bueno, ahí se transmite, se transfiere. Las quinonas, que serán esas como estructuras moraditas, que se llevan los electrones ¿de quién? Del agua, cuando se rompe el agua. Entonces, acá abajo vemos dónde está llevándose a cabo la transferencia de electrones. La parte del medio, pues, son las clorofilas, y aquí vamos a ver el rompimiento del agua, ¿no? Es la liberación de oxígeno, transferencia de electrones y transferencia de protones tomados precisamente del agua, ¿sí? A través de la enzima. Ahí vemos cómo se desglosa el agua en hidrógeno, oxígeno y electrones. Y es un proceso constante siempre y cuando haya cuantos de luz o fotones o rayos de luminosos, ¿sí? Entonces, todo esto es a nivel de membranas. Eso le decía que es un video muy, muy cortito, nada más para especificar el sitio, muy, muy puntual, el sitio exacto donde se lleva a cabo el proceso. Bueno, ahora un poquito más de información. Este es un video un poquito más largo de 6 minutos. Y bueno, igual, aquí pues nos representa precisamente que a través de las células vegetales, ¿sí? O en este caso representan a las hojas porque son principalmente donde van a estar los cloroplastos en la mayoría de las plantas. Habrá plantas especiales como los cactus, que los que hacen la fotosíntesis son los tallos, ¿sí? O sea, como les había dicho, o sea, un nopal, por ejemplo, lo que conocemos como nopales, no son hojas, aunque tengan forma de hoja, no son hojas, son tallos. Y ahí, pues, se encuentran sus células que tienen cloroplastos, que hacen fotosíntesis. Y bueno, ahorita vamos a ver en esta clase que, bueno, hay formas más eficientes de hacer la captura de carbono, por lo tanto, hay plantas más eficientes en producir azúcares o carbohidratos, ¿sí? Entonces, bueno, pero lo importante es que se haga dentro de las células que tienen los cloroplastos. Entonces, sabemos también que la reacción general de la fotosíntesis es cuando entra agua, dióxido de carbono, energía luminosa en este caso, y que todo eso se va a transformar o va a servir para transformar moléculas orgánicas, porque partimos de moléculas inorgánicas, energía luminosa, y vamos a tener como a cambio de todo el proceso de estas células vegetales o células que hacen fotosíntesis, a través de sus cloroplastos, pues vamos a tener la producción de azúcares o de glucosa. No nada más esta, es la principal, pero no es lo único, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a hablar este video.
bueno, nos va a enseñar, porque no lo vamos a oír. Abajo tiene la leyenda, pero, pues, en inglés y es un poquito rápido. Entonces, la molécula de agua que libera con la fotólisis oxígeno, es algo también importante que resulta, aunque vamos a ver que no siempre es tan benéfico el oxígeno en el cloroplasto. Aquí tenemos cómo se transmite la luz a través de los fotones en forma de onda o longitud de onda o wave, ¿sí? Que, bueno, dependiendo de la longitud de la onda, pues es la intensidad de la luz, ¿sí? Siendo muy corta hacia la luz ultravioleta y siendo muy larga a la derecha o al infrarrojo. Pero bueno, finalmente tenemos el espectro de luz visible, que también ya habíamos visto, que va de los 400 nanómetros a los 740. Entonces, bueno, pues la luz que viene del sol, pues trae todas esas longitudes de onda, aunque en los cloroplastos de las células vegetales, pues no se va a absorber toda. De hecho, las clorofilas no absorben toda la longitud de onda, solo ciertas longitudes. Se rechaza la verde y la amarilla, por ejemplo, y se absorbe la roja y la azul, como se ve aquí, ¿sí? Y bueno, si vamos a nivel ultraestructural de la célula, ¿sí? A nivel de cloroplastos, aquí estamos con la célula vegetal. Y si queremos adentrarnos al cloroplasto, ya es específicamente en sus membranas internas, recuerden que en la membrana del tilacoide, que es la membrana interna del cloroplasto, ahí es donde se lleva a cabo la absorción de esta luz, de estos fotones en los tilacoides, que forman estos pequeños saquitos o sáculos microscópicos, donde pues ahí se aprovecha el proceso para absorción de luz y transformarla a otro tipo de energía. Ahí estarían como los complejos, algo de, bueno, de lo que ya algunos representaron muy bien, por ejemplo, en su esquema, la fotofosforilación con los compuestos enzimáticos, fotosistema 2, quinonas, citocromos, fotosistema 1, F-redoxina y la NAP reductasa, que termina con la formación del NAR reducido y todo esto, generación de un gradiente electroquímico de protones, que es lo que va a activar a la enzima ATP sintetasa, que está acoplada precisamente a esta cadena transportadora de electrones, pero promovida por la luz. Ahí están los centros de reacción que ya mencionamos, donde incide la luz, atraídos también por los pigmentos antena, los pigmentos accesorios, y finalmente llegar a las clorofilas que están dentro de los dos fotosistemas, la transferencia de electrones tomadas del agua y también los protones. Y bueno, este mecanismo que lo que permite principalmente es transferir electrones, ¿sí? A través de todos los complejos enzimáticos. Aquí, por ejemplo, se pasó a la quinona, del fotosistema 2 a la quinona, y así por todos los complejos enzimáticos, siendo el fotosistema 1, pues nada más un activador de los electrones, pero que provienen desde el fotosistema 2 o el inicial, ¿sí? Entonces, el paso constante de complejo a complejo, aquí tenemos el citocromo BF6, la transferencia, ¿sí?, de electrones tomados del agua, liberación de oxígeno, transferencia de electrones y protones y generar el gradiente electroquímico de protones. Vemos que abajo que se está concentrando la cantidad de cargas positivas en el interior o en la parte de abajo de la membrana, así como una lluvia de luz, una lluvia de cuantos o fotones luminosos. Y este gradiente electroquímico, pues, generar el potencial eléctrico que va a activar a la enzima ATP sintetasa y que, bueno, pues, lo que hace principalmente es mover el número pues, de engranaje que corresponde a los canales iónicos dependientes de voltaje. Y terminar con la formación de NADP reducido en esta enzima, en la última enzima. Y hasta ahí termina la transferencia de electrones. Pero mientras ya se generó el potencial eléctrico para la activación de la enzima ATP sintetasa y generar mucho ATP en la parte del estroma del
cloroplastos, o sea, la parte no membranosa. Y así, ajá, yo espero que ustedes hayan tenido oportunidad de ver el efecto, tanto en la respiración como en la fotosíntesis de la generación de ATP, nada más que el ATP de aquí de la fotosíntesis se está, utilizando, ¿no? Igual que el NAD para, la siguiente fase o la siguiente etapa de la fotosíntesis, que es la captura o fijación de carbono. Entonces, no hay un ATP, digamos, excedente o que se acumule como tal en la fotosíntesis. Lo mismo, bueno, lo que pasa en la respiración, que ahí sí hay forma de almacenar. ¿Mm? Entonces, tenemos como resultado de la fotosíntesis oxígeno gaseoso liberado y compuestos de carbono, como, la posible formación de glucosa, ¿sí? Bueno, y ya por último, es un poquito, creo que es el más largo. Hoy sí son 10 minutitos, 11 minutos, casi 12. Este es una presen A mí me gusta porque es una presentación diferente de Prezi, Prezi como otro programa para hacer presentaciones. Ya, bueno, antes se usaba mucho el Prezi, no sé si lo conozcan, en lugar de PowerPoint, pero, tenía la desventaja de que solamente lo podíamos utilizar en línea, o sea, que necesitabas internet en tus computadoras para exponerlo, y normalmente, pues, en las computadoras de los salones, bueno, ustedes que no conocen los salones de la facultad, tienen computadoras, pero no tienen internet las computadoras. Entonces, si nosotros proyectábamos nuestras clases en esas computadoras, pues, tenía que ser un archivo ya cargado, un archivo, por ejemplo, no podría estar transmitiendo estas imágenes de YouTube porque, pues, se requiere Internet, no se podría. También Prezi, tenía que correr con Internet, y entonces, pues, nos veíamos como muy limitados solamente a pasarles presentaciones PowerPoint, sí, que ya estuvieran cargadas, archivadas, y solo, pasarlas con la memoria a la computadora de ahí de cada salón, y ya proyectarlo a través del cañón en la pantalla. Entonces, bueno, otra de las ventajas que tenemos de las clases a distancia, aparte de que son por Internet, tenemos más herramientas, ¿sí? Pues nosotros todavía estamos como, pues, insistiendo, tratando de convencer no nada más a las autoridades de la facultad, sino también a las autoridades, pues, competentes de la Vicerrectoría de Docencia, incluso hasta el rector, o bueno, ahora la rectora, la nueva rectora que tenemos, seguir con pláticas acerca de que necesitamos, también Internet en los salones, ¿no? Para poder proyectar videos como estos o programas como Prezi, que digo, esta es una presentación en formato Prezi, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace Prezi? Es, digamos, como esta imagen base que tenemos, donde está, pues, el solecito que nos da la luz, para la energía luminosa y llevar a cabo la fotosíntesis. Tenemos aquí varios elementos. Entonces, el programa como que se mete a las hojas de la bueno, de la planta, y luego, a su vez, a las células, y luego de la célula al cloroplasto. Entonces, va haciendo como una imagen general en varios puntos, en varios compartimentos, o empezar a también, a introducir, no sé, conceptos, ideas, pasar de una imagen a una tabla, o de una imagen animada bueno, en este caso no hay animadas, esta es como una presentación nada más, a a un mapa conceptual, o no sé, a una serie de elementos, ¿no? Entonces, es como muy dinámico, aunque no es, animado, ¿sí? Tiene pues, muchos factores o muchos elementos, pero no es como lo que acabamos de ver, de que simulaba el movimiento de las moléculas, ¿no? Pero bueno, entonces, es más bien como la parte teórica que ya empezamos a ver. También tiene sonido, pero bueno, en este caso ni yo lo puedo escuchar, porque se anula con el sonido que tengo con ustedes. Bueno, pues lo mismo, pues, trata de explicar qué es lo que pasa a nivel de fotosíntesis, en donde se requiere agua, ¿sí? Primero, luego, pues, la luz, obviamente, la luz que lo que da la energía, hacia las células vegetales, en donde están específicamente los cloroplastos, ¿sí?
Como resultado de este proceso luminoso, pues tenemos la liberación de oxígeno, ¿sí? Y bueno, como último paso, última etapa, pues la utilización del dióxido de carbono o el CO2 como captura o fijación de carbono. Y bueno, como les digo, se engloba o se conecta con una serie de temas que pueden ser, por ejemplo, teóricos, parte de lo que ya vimos, que es el concepto de fotosíntesis, el proceso anabólico principalmente realizado por las plantas y algunas algas en la que se transforma la energía luminosa en energía química almacenada en nutrientes orgánicos como la glucosa. Entonces, de la fotosíntesis tenemos moléculas que pueden estar cargadas de energía, como la glucosa, pero nomás por ser glucosa no es que tenga energía, la tenemos que degradar para que podamos sacar esa energía atrapada o esa energía de enlace que se conoce, ¿no? Entonces, también está aquí la reacción general de la fotosíntesis y luego ya se mete a la luz, ¿no? Por decir. Y bueno, aquí les demuestra el espectro de luz visible, ¿sí? Que cómo se comporta la radiación electromagnética, que pues eso da ventajas precisamente a nivel de los pigmentos fotosintéticos para llevar a cabo el proceso de romper. Aquí, ¿para qué sirve la luz? Solamente para romper el agua. ¿Sí? La energía luminosa para romper el agua, liberar oxígeno y deslocalizar electrones y transferir protones. Y bueno, también aquí les hace pues la información general del espectro de luz visible y ya vimos por qué absorbe más, o hay mejor calidad de fotosíntesis hacia los colores azules, o sea, los 450 nanómetros, y hacia los 700, 750 nanómetros de los colores rojos. Igual también aquí les explican qué es la longitud de onda, cómo está conformada la luz que se transmite por ondas electromagnéticas. Ay, igual luego los anuncios no tienen y nos interrumpen como siempre. Déjenme ver. Ya, solito se quitó. La célula vegetal, aquí muy, muy ordenaditas, como en su pared, y bueno, pues muy geométricas cada célula, y cada célula pues va a tener una gran cantidad de cloroplastos, que serían estas bolitas verdes, y que bueno, pues son las que encargadas precisamente de absorber la longitud de onda del espectro de luz visible, específicamente en las longitudes que ya comenté. Y por otro lado, pues les explica qué son los pigmentos, en este caso las clorofilas, que la A absorbe principalmente en la luz roja y la B tiene mayor, o sea, las dos absorben en roja y en azul, pero la A se absorbe mayor en los colores rojos y la B más en los colores azules, longitud de onda azules. Pero ambas tienen igual 2 puntos de absorción, la clorofila, como se ve, más hacia los colores rojos tienen una absorción mayor y la B tiene mayor absorción o amplitud de absorción en los colores entre morado y azul. Gracias a esta estructura como de resonancia, de cabeza resonante, ¿sí? Que se llama, cabeza este, magnética y su cola de fitol o, bueno, su cola de ácido graso. Las xantofilas, los carotenos, que son los pigmentos antena, que, bueno, pues absorben el resto de la longitud de onda que no absorbe la clorofila. Ujú. Cabeza pirrólica se llaman los anillos en resonancia de las, clorofilas. Y luego, bueno, pues les indica hacia nivel del tejido vegetal, ¿sí? Otra forma de mostrarlo, cómo están distribuidos los cloroplastos, ya a nivel ultraestructura, a nivel de membranas, a nivel ya de los tilacoides, el estroma, y pues también posicionar el sitio específico de cada una de las reacciones, recordando que dividimos a la fotosíntesis en 2 etapas, la fase luminosa y la fase de captura de carbono.
y bueno, les explica las estructuras o las partes que componen al cloroplasto. O sea, todas estas membranas internas así plegadas que forman pequeños saculitos o también conocidos como tilacoides, ¿sí? Que es, digamos, el compartimento necesario para generar en pequeños espacios, en pequeñas superficies, pues ese gradiente electroquímico generado por la cadena transportadora de electrones dependientes de la luz. Bueno, ¿y por qué es tan importante precisamente a nivel biológico el hecho de la fotosíntesis, ¿no? O sea, no nada más molecularmente, sino también ecológicamente, también en cuanto a la cadena trófica, en cuanto a muchas características, el hecho de transformar o convertir, ¿sí?, moléculas inorgánicas simples a través de la luz en moléculas orgánicas como el ATP, el NADPH, ¿sí? En lo que corresponde a la fase luminosa. Lo que hicieron, por ejemplo, ¿no? Algunos, tomaron, esquemas como este de su, fotofosforilación o la transferencia de electrones para formar fosfato o ATP, ¿sí? A través de los complejos enzimáticos de los fotosistemas y de las enzimas que participan en la cadena transportadora de electrones, que también le llamamos fotosíntesis oxigénica, con liberación de oxígeno, que es de forma lineal o acíclica, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, pues eso, lo que ustedes ya realizaron, que ustedes ya entregaron la mayoría, su esquema donde representan cómo es ese proceso de formación de ATP, pero previo el proceso de transferencia de electrones de la cadena transportadora de electrones, pues generados por la luz, ¿no? O por la fotólisis del agua. Cómo se genera este gradiente electroquímico en el espacio, en el lumen del tilacoide, que aumenta la concentración de protones una vez que se lleva a cabo el constante bombeo de tanto de protones como de electrones con la continua transformación o fotólisis del agua. Cómo participan los complejos, el complejo 2, el 680, el complejo 1, 700, para llevar a cabo el proceso completo, ¿sí? Y la activación de la ATP sintetasa a través de este gradiente electroquímico, generado por la luz y, bueno, pues, para la activación completa de la enzima. Y terminando con la producción también de del NADPH reducido, porque se va a utilizar como una molécula de alto poder reductor, que es el NADPH, ¿sí? Reducción final del NADPH. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar en las siguientes reacciones, en las reacciones no luminosas o no dependientes de luz, la utilización o el consumo de este ATP y también del NADPH para las siguientes reacciones, ¿sí? Que serían las reacciones de aquí, igual, fase oscura, pero es una deformación de la traducción. No existe la fase oscura, pero bueno, aquí le llaman como fase oscura, que sería las reacciones no dependientes de luz, pero recuerden que esta etapa, la fijación de CO2 no puede ser en la noche, no puede ser sin luz, completamente, ¿sí? Que le llamamos ciclo de Calvin, que empezamos a ver la última clase, que corresponde precisamente a la fijación de CO2, ¿sí? En donde, bueno, aquí arriba tenemos la fase de captación o captura de electrones a través del CO2 para transformarlo en una molécula de 3 átomos de carbono, ¿sí? También conocido como GAP, ¿sí? Pero que también se va a consumir ATP, que también se va a consumir el NADPH y finalmente formar una molécula, en este caso, eh, necesitamos mínimo 2 moléculas de 3 átomos de carbono para formar una sola molécula de glucosa, ¿sí? Pero ya fuera del ciclo o fuera de la fase, de reacciones de CO2.
o de captura de CO2, que se llama, pues también lo conocemos como ciclo de Calvin. Y bueno, aquí viene ya el resumen general, en donde engloba tanto la fase dependiente de luz, las reacciones de fotólisis del agua, la producción de ATP, de NADPH reducido, la captura de CO2 en el ciclo de Calvin y finalmente la producción de azúcares en la fase no dependiente de luz, aunque ahí diga oscura, ¿no? Bueno, esa es de importancia biológica, la producción finalmente de oxígeno a la atmósfera, que es o va a ser muy ampliamente utilizado ya en las reacciones que corresponden a la respiración. Aquí en la fotosíntesis el oxígeno no va a ser importante, no va a ser relevante, como lo dije, va a ser como un desecho, que incluso puede ser un desecho incómodo, un desecho que además puede perjudicar a la misma célula vegetal, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que habíamos visto de forma general. No sé si haya alguna duda. ¿Sí? Los que tengan oportunidad ya de haber bajado su cuestionario, del que les acabo de subir de la guía, pues igual pueden estar aprovechando para ver las preguntas, tratar de contestar. A veces, pues, les pongo como que las respuestas o les menciono las respuestas sin darse cuenta, pero bueno, ya si ustedes leen las preguntas, a lo mejor por ahí ya contesté varias preguntas, ¿no? Bueno, no sé si tengan ¿alguna duda, algún comentario al respecto? ¿No? Bueno, como les dije, está, las, eh, las ligas o las direcciones electrónicas de los videos. Falta un video, que es el más largo, entonces es un poquito más lento y, ya, dice lo mismo, nada más con un poquito más de detalle. Y bueno, solamente faltaría ese que ustedes lo puedan ver ya de forma privada. De todos modos, aquí están en la presentación. Recuerden la presentación, subí, déjenme nada más confirmar si la subí aquí a Teams en archivos, déjenme ver, creo que subí respiración. Ah, sí, ya está. Cloroplasto se llama cloroplasto y fotosíntesis. La subí la semana pasada. Solamente tengo esta en Teams, está la parte de introducción a la célula, y no está la de respiración. Porque, como están también en Edmodo, sí, ahí sí están en Edmodo, pero subí aquí la de cloroplasto y fotosíntesis porque no está actualizada en Edmodo. Esta sí tiene ya pues, toda la información, tiene las páginas de YouTube donde pueden ver o consultar los videos, aparte de los que ya les subí en las publicaciones generales. Entonces, esta presentación que tiene aquí en los archivos de Teams de la clase en la que estamos en este momento, pues ya está actualizada mi presentación. Hay una también en el nodo, pero no está actualizada. Esa creo que fue del semestre pasado, ¿sí? De todos modos, están también todas las de respiración, todas las de fosforilación oxidativa, de fotofosforilación también, pero aquí estarían como más actualizadas. La de respiración es la misma de las que yo les proyecté, a la que está ahorita en la plataforma de Edmodo, esa por eso no la cambié, no la puse aquí, pero ya pueden, ver la presentación actualizada de, cloroplasto y fotosíntesis. Aparte de los videos que ustedes también pueden estar bajando cada semana o cada día, según, por ejemplo, la clase de hoy queda grabada, y hoy misma cuando termine, la pueden, descargar, la pueden revisar y la pueden descargar en su computadora o en su, bueno, no sé, su dispositivo móvil. Ahí no sé cómo funciona, porque, bueno, normalmente no uso mucho el teléfono más que para llamar o para otras cosas, pero normalmente uso mi computadora para todo lo demás, ¿sí? Bueno, no sé si tengan dudas, o sea, que no hay pretexto de que, pues, no vi la clase, o no me acordé, o no tengo la información. Está ahí toda la información. Claro que la información, pues, no va a llegar a su cerebro de forma automática. Ustedes la tienen que
descargar, ustedes la tienen que leer, la tienen que revisar, y por eso el hecho de tratar de contestar o responder las preguntas que, pues, se les, eh, presenten en los cuestionarios, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda. Creo que No, no. profesora, gracias. Gracias. ¿No? ¿Seguro? Bueno, entonces, nos quedamos en la diapositiva, la última clase, nos quedamos en la revisión del ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces, mencionamos algunos detalles importantes, ¿sí? Porque, bueno, tengo el esquema, como de resumen, muy simple, o el esquema con mucho detalle, ¿verdad? Aquí lo importante es ver el efecto precisamente de la captura de CO2. Como les dije, también cuando el oxígeno no es liberado adecuadamente en la fase luminosa, recuerden que en la fase luminosa hay liberación constante de oxígeno. Si ese oxígeno no es eliminado completamente del cloroplasto, sino se difunde al exterior de la célula o incluso hacia la atmósfera, pues se puede acumular, y la enzima, que ya hablamos de la enzima rubisco, la enzima que captura el el CO2 o que fija CO2, también es capaz de fijar oxígeno cuando las concentraciones de oxígeno son más altas que de CO2. Entonces, bueno, pues el hecho de que la enzima, pues tome al oxígeno como sustrato, pues va a interrumpir o va a cancelar el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin que dijimos que sirve precisamente para fijar CO2 e incorporar esa molécula de carbono a una molécula base también de carbono, de azúcares, en este caso una ribosa, la ribulosa, que así se llama, y adicionarle un carbono más para que al final, pues, tengamos, muchas moléculas en este caso, PGA. PGA es fosfogliceraldehído, que es una molécula de 3 átomos de carbono, y que va a ser la materia prima, pero ya fuera del ciclo, la materia prima para producir en otro metabolismo, ¿sí?, la, formación de glucosa, también conocido como gluconeogénesis. ¿Sí? Pero ya no tiene que ver nada con el ciclo solo sirve para capturar, CO2, tomar el ATP de la fase luminosa, por ejemplo, aquí tenemos una, utilización de ATP, por acá tenemos otra utilización de ATP y del NADPH, tanto el ATP como el NADPH, que se produjeron en la fase luminosa, y finalmente producir este PGA, también tan conocido como GAP o PGA. Puede ir el P es de fosfato, ya sea al principio o al final, pero finalmente es la misma molécula, ¿sí? Que es el precursor o la materia prima para las moléculas de carbono. Como les dije, la forma más rápida de transformarla es a glucosa, pero también puede formarse un ácido graso, también puede formarse un aminoácido o puede formarse un nucleótido. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del metabolismo de la célula para producir moléculas que tengan, pues, carbono, que tengan energía de enlace para después ser utilizada, pero en un proceso posterior, ya no aquí, ya no tiene que ver nada con esto, en un proceso posterior, por ejemplo, la glucosa, cuando pasa por la glucólisis y después a la respiración aeróbica, ahí es donde se va a volver a tomar esa energía atrapada en sus enlaces, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis sí transforma la energía luminosa en moléculas de carbono, pero la energía queda atrapada en sus moléculas, o sea, no es energía que se pueda disponer de forma directa de ella, sino que se va a poder obtener energía, por ejemplo, de una molécula de glucosa hasta que se degrade la glucosa, o de un ácido graso hasta que se degrade en el ácido graso, el aminoácido o la molécula de carbono que se haya formado, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Alguna duda del proceso que vamos a ver ahorita? No el ciclo como tal, o sea, lo único que me interesa del ciclo es la captura de CO2 o fijación de CO2, la utilización de ATP, de NADPH y la producción del GAP o del PGA, ¿sí?
Hasta ahí, digamos, es lo importante o lo que realmente debería de interesarnos del ciclo de Calvin como la forma de captura y fijación de una molécula inorgánica como el CO2 en moléculas orgánicas como el GAP para la posterior producción de moléculas de carbono con alto poder energético, ¿sí? Entonces, en la fotosíntesis no tenemos moléculas de energía disponible. No hay producción de ATP disponible como en el caso de la respiración, que al final de la respiración se acuerdan que teníamos una gran cantidad de ATP disponible, ¿sí? Para repartir incluso para la célula, no nada más en la mitocondria, sino que se podría difundir y realmente se puede utilizar por cualquier parte de la célula. Es como que el pago que tiene la mitocondria, el pago, vamos a verlo así, que tiene hacia la célula, y la moneda que tiene para poder pagar, pues, no sé, el espacio, el hospedaje que tuviera, en este caso, las mitocondrias dentro de una célula muy grande, ¿sí? Que le permitió vivir ahí, que le permite darle además, los elementos necesarios para que pueda sobrevivir, reproducirse y, bueno, a cambio, pues, le paga con la moneda, en este caso, que es el ATP, que se difunde en lo largo de toda la célula. Entonces, el ATP como tal sí es una molécula energética. En la fotosíntesis sí hay formación de ATP, pero ese ATP se consume, o sea, no queda disponible para la célula. Queda disponible en el mismo cloroplasto, pero se va a utilizar para producir a las moléculas como glucosa, pero que la glucosa por sí misma tampoco tiene energía. Hay que degradarla en un proceso posterior, ¿sí? Que sería glucólisis, para que podamos sacar realmente esa energía almacenada o guardada en sus enlaces. ¿Sí queda claro entonces entre la comparación de fotosíntesis, la producción de energía y la comparación con la respiración, pues también en su proceso de producción de energía? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe, creo que sí. Muy bien. Bueno, entonces, de lo que estamos hablando, bueno, pues esta es otra representación del cloroplasto, en donde, bueno, pues, donde se lleva a cabo las reacciones, ahora estamos en este caso de las reacciones que no dependen de la luz, ¿sí? Entonces, hablaríamos del ciclo de Calvin, fijación de CO2, ¿sí? Lo que forma es realmente la triosafosfato. La triosafosfato es ese GAP o PGA, es una ¿por qué triosa? 3 moléculas de carbono. Aquí lo representan como además fosfatada, acuérdense que tiene la P de fosfato. Y bueno, puede servir para formar, glucosa o fructosa, o almidón dentro del mismo cloroplasto. Hay células como las de la caña de azúcar, por ejemplo, que esta triosa la saca al citoplasma, pero así, en compuestos de 3 átomos de carbono, y ya en el citoplasma se lleva a cabo la transformación a sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? 2 moléculas de glucosa, ¿sí? O sea, es un disacárido, porque, bueno, no sé si alguno de ustedes, conozca, de forma física a la glucosa. Hablamos mucho de la glucosa, hablamos de que, pues, no sé, los enfermos diabéticos tienen alto nivel de glucosa en su sangre, hablamos de que se utiliza la glucosa como, una fuente de energía, hablamos de muchas cosas de la glucosa, pero, ¿alguien conoce la glucosa realmente? O sea, no a nivel molecular, pero ustedes quizá, pues en este recipiente tengo glucosa. ¿Alguien conoce la glucosa? Sí, creo que es como una especie como tipo de jarabe o sirope, pero es muy chicloso, como transparente. Exacto, ¿verdad? Así como más espeso que la miel. De hecho, la miel, pues también podríamos, bueno, es que la miel está más bien, es sacarosa, sí, pero como una forma líquida. También tiene, ahí por algunas moléculas de glucosa, libre la miel, pero,
tiene de las 2, ¿no? Tanto glucosa como sacarosa. Y sí, la glucosa se utiliza para hacer, por ejemplo, dulces como las gomitas, como incluso el dulce macizo, pero como tiene esta consistencia gelatinosa, ¿sí? O sea, que es como un líquido muy, muy espeso, sí, transparente, como su compañero los dice. Entonces, bueno, no es una manera, habría que transformarla para poderla tener como el azúcar de mesa que tenemos en nuestras casas, ¿no? Para endulzar el café o lo que quieran endulzar, ¿sí? La forma sólida de la glucosa es unir 2 moléculas de glucosa para formar la sacarosa. Lo que realmente utilizamos en nuestras casas es sacarosa, no glucosa, porque la glucosa solo tiene una molécula, o sea, un monosacárido como tal, y la sacarosa es un disacárido. Entonces, la forma sólida del azúcar, pues sería un disacárido. La forma líquida o gelatinosa, pues sí sería la glucosa como tal, ¿sí? Ahora, el almidón, ¿qué es el almidón? Es un polisacárido, ¿no? Igual de... Es un polisacárido, ¿sí? Y lo conocemos, por ejemplo, como harina, ¿no? Ya sea harina de maíz, bueno, aunque la harina de maíz es, cambia la consistencia porque la de maíz es como integral, ¿no? O sea, trae todo. Y la harina, de trigo, la que utilizamos también para hacer el pan, está mucho como talco, ¿no? Muy, muy finita, a diferencia de la harina de maíz, que es como muy, grumosa. La diferencia es que una es, aparte trae la cascarilla, o sea, la de maíz trae la cascarilla y todo lo del maíz, y la del trigo no, la del trigo solo le, sacan el almidón, esta estructura sólida, la pulverizan, pero le quitan la cascarilla. Entonces, pues práctica, a menos de que sea harina integral, ¿verdad? Pues ahí también existe la harina integral, que incluso esa está, oscurita, cafecita. Pero la harina que conocemos, la harina de trigo blanca, pura como talco, es exclusivamente puro almidón, ¿sí? Esa es la forma sólida de la glucosa, ¿sí? Pero en enlaces muy largos, o sea, son muchas cadenas de azúcar, de glucosa. Por eso le llamamos polisacárido. Es una cadena larga de N glucosas, 10, 20, no sé, muchas cadenas de glucosa. Y si la prueban, o sea, yo no sé si a alguno, se le ha ocurrido, sobre todo los que hacen pan o los que hacen, algo con las harinas de trigo, si la prueban así directamente en crudo, pues no sabe dulce, ¿verdad? Pues no sabe, pues, no sé, hasta harina, no tiene ni salado ni dulce. Entonces, bueno, pues dices: "Ah, bueno, no sabe dulce", pero sabemos que está formada por muchas cadenas de glucosa. Si ustedes ese almidón lo pudieran degradar, lo pudieran, no sé, calentar con agua o, utilizar otro método, se darían cuenta que con el tiempo esa harina, ¿sí?, que ya descompusieron, que ya hirvieron, que calentaron, ¿sí?, la pueden probar y sabe dulce. ¿Por qué? Porque han roto los enlaces entre glucosa y glucosa, y de almidón pasó a ser sacarosa o glucosa solita. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, se me ocurre, cuando a los, pues, a las personas que necesitan una dieta especial, como los diabéticos, se les dice: "Bueno, pues usted tiene mucha glucosa en su sangre", se le recomienda que no tome nada que le incremente, ¿sí?, la glucosa, porque, pues, puede ser peligroso por muchas cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, pues, no coman nada de alimentos, endulzados o azucarados, ni harinas. Entonces, también se les limita mucho el consumo de harinas. Entonces, bueno, pues, la persona va a decir: "Pero, ¿cómo? Si la harina no tiene azúcar", ¿no? O sea, es típico decir: "Ah, pues, es que si yo me como un pan de sal, o un pan, no sé, una torta", como le llamamos, pues no tiene azúcar, ¿no? Entonces yo sí me puedo comer, o una tortilla, que pues no tiene azúcar, pero lo que no saben es que está implícita la glucosa en ese almidón que no le probamos un sabor dulce.
¿Por qué? Porque está atrapado, esa glucosa está atrapado en una molécula muy grande que conocemos como almidón. Entonces, el hecho de que no sepa dulce no significa que no tenga glucosa o que no tenga azúcar como tal, ¿verdad? Sí tiene mucha azúcar, pero es algo que mentalmente a lo mejor, el paciente diabético, que además no sabe nada de biología molecular, biología celular, pues le cuesta trabajo entender, ¿sí? Bueno, entonces depende del metabolismo de la célula, que algunos formarán los azúcares adentro del cloroplasto, los almacenan adentro del cloroplasto como almidón, incluso también en la célula, ¿sí? O sea, en el citoplasma, pero habrá otros, como la caña de azúcar, que lo acumula como sacarosa. Entonces serían plantas que, como la caña de azúcar, el bambú, muchas monocotiledóneas, le conocemos como monocotiledóneas, pues tienen este juguito dulce que al exprimirlo, pues sale porque pues la sacarosa es la forma líquida de la glucosa. El almidón es la forma sólida de la glucosa. ¿Ahora sí se entiende el proceso? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pero alguien me va a decir, pues pero ¿cómo la sacarosa es líquida? ¿De acuerdo? Si ustedes se han exprimido una caña o bueno, que luego las mordemos y le sacamos el juguito dulce, ¿no? Igual, para poder formar el azúcar, van a decir, bueno, pues también es una forma sólida. Sí, pero en su origen, la planta como tal produce la sacarosa en un líquido, ¿sí? Recuerden que la glucosa es espeso. Si formamos o juntamos 2 glucosas, se hace ligeramente más líquido. Una vez que se extrae, bueno, pues todo el procedimiento, una vez que se exprimen todas las cañas de azúcar, se obtiene un líquido, no se obtiene sólido. Después se procesa para quitarle el exceso de agua y quedarse nada más como la parte sólida. Entonces, ¿qué pasa cuando evaporas, o que hierves, no sé, el líquido de la caña? Se van a dar cuenta, si ustedes tienen la oportunidad de hacer el experimento, cuando, exprimen el líquido de la caña y lo calientan hasta evaporación, se van a quedar con una capa sólida, ahí como una, no sé, una laminita, incluso oscura, de color oscuro, que es lo que formaría como el piloncillo, ¿no? Y luego eso, bueno, pues, lo pulverizan, lo aclaran, le quitan el color oscuro y, bueno, ya sale como azúcar refinada. Pero el azúcar refinada que nos llega a nuestra mesa es porque ya pasó por todo un proceso de industrialización, de transformación, para que, atractivamente, pues, sea visualmente más, aceptada, ¿sí? Pero no es que la sacarosa sea sólida, pues digo, la única forma de la glucosa, sólida es el almidón de forma natural. La sacarosa o el azúcar, pues la transforman para presentarla sólida, pero en su origen es líquida, igual que la glucosa, aunque es no líquida, pero espesa. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en este punto, en donde, pues, estamos o tenemos precisamente la conjunción de los 2 procesos. Aquí tenemos, tanto la parte luminosa en la parte superior que depende de las membranas, ¿sí? Y la parte o la fase que también le llamamos no dependiente de luz, que ya no requiere o que no es en la región membranosa, sino es en la parte del estroma, pero todavía dentro del cloroplasto, ¿sí? Entonces, digamos, la parte de arriba serían los tilacoides, luego la parte del medio sería el estroma y la parte de abajo serían los límites de la membrana del cloroplasto con la célula, o sea, con el citoplasma de la célula. Sí, recuerden que los cloroplastos pues, también están inmersos, están dentro de las células. Y bueno, pues aquí se acopla tanto la fase luminosa, el proceso luminoso, arriba en los tilacoides de la membrana del cloroplasto, la fotólisis del agua, liberación de oxígeno, que como les dije, el oxígeno pues
por difusión, porque es un gas neutro, atraviesa fácilmente membranas, tanto la membrana del tilacoide como la membrana externa del cloroplasto, ya sea una o dos capas. Y bueno, el problema es cuando se acumula, y vamos a ver qué pasa cuando se acumula. Tenemos entonces la generación del gradiente electroquímico con estas bolitas que serían los protones, generados por la fotólisis misma del agua que transfiere o que lleva a cabo la transferencia de electrones, ¿sí? Para, bueno, pues el proceso de generación de este gradiente electroquímico, porque también transfiere protones, activación de la enzima, ATP sintetasa, producción de ATP, y como final de la cadena transportadora de electrones, el NADPH reducido, que se va a consumir o se va a utilizar en el ciclo de Calvin después de la captura o de la fijación de CO2 para finalmente producir una molécula que es el GAP, la triosa, la molécula de 3 átomos de carbono, que puede servir para producir glucosa, almidón, adentro del cloroplasto, o translocarse al exterior en el citoplasma de la célula, ¿sí? Como lo vimos para la caña de azúcar, y pues transformarlo en una molécula de glucosa y otra de fructosa, que es el disacárido, 2 moléculas. Claro que la fructosa es un isómero de la glucosa, o sea, 2 moléculas de glucosa, pero uno como glucosa y otro como fructosa, y finalmente formar la sacarosa o el azúcar común que nosotros conocemos, ¿sí? Y bueno, no nada más está en la caña de azúcar, podría empezar pues, los frutos, pues sí, ¿verdad? La mayoría de los frutos son dulces. También lo acumulan como sacarosa o como fructosa. Hay algunas frutas que lo tenemos en forma de fructosa, pero por ejemplo, la naranja o los cítricos en general, pues lo acumulan, es líquido, o sea, la sacarosa que podemos extraer de los cítricos o de las naranjas, mandarinas o demás, tienen sacarosa, y la sacarosa, pues ese juguito que nos tomamos en el jugo de naranja o en el jugo de toronja o en el jugo de mandarina, ¿sí? Pero para poderlo hacer sólido, pues tendríamos que evaporar el agua que se acumula en esa sacarosa. Bueno, este es, digamos, el panorama general, el proceso completo. ¿Y dónde quedó la energía? ¿Dónde está la energía? Porque eso es lo que dice la fotosíntesis, es el proceso de transformación de la energía a partir de la luz o de la energía luminosa. ¿Y en qué la transforma? A ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la energía? No, nadie. Había dicho que se quedaba en el mismo cloroplasto, ¿no? ¿Pero en forma de qué? O sea, ¿en qué la transformó? Esa energía luminosa, ¿en qué quedó transformada? ¿En qué, perdón? De que pasaba de una molécula inorgánica a moléculas orgánicas ya en el ciclo de Calvin. Ajá, pero ¿cómo se llama la molécula que queda transformada en energía? ¿Dónde está mi energía? ¿En el ATP? No, porque el ATP se consumió, ya no hay ATP. Ahí vemos en el ciclo de Calvin. En la glucosa, pero, o el almidón, o la sacarosa aquí abajo. Pero si se dan cuenta, la energía está atrapada, no está disponible. Porque y mucho menos en una molécula de almidón. Si la dejamos en el almidón, pues, aparte de que es un polisacárido, es una macromolécula, ¿cómo podemos decir que está transformada la energía? ¿En qué quedó transformada la energía? Es lo que quiero que me indiquen. ¿Cómo vemos la energía ahí? En los enlaces.
energía de enlace, exactamente. O sea, es difícil entender este proceso, pero la energía quedó atrapada en los enlaces de glucosa, en los enlaces de fructosa, de sacarosa, incluso del mismo almidón. Claro que voy a tardar más en sacarle la energía al almidón que sacarle mejor la energía a la glucosa disponible. Pero realmente esa energía no está disponible. ¿Sí me explico? O sea, la energía se queda atrapada en el enlace. O sea, en la fotosíntesis sí transformo esta energía luminosa, pero finalmente queda atrapada en los enlaces de moléculas como la glucosa, que es la forma más simple. O el mismo gap como tal, pues a lo mejor no puedo sacarle mucha energía, pero me sirve para formar glicerol o me sirve para formar ácido graso, ¿sí? Pero la forma más simple de esta molécula transformada es la glucosa. Pero aquí en este proceso, incluso en la fotosíntesis, ya no puedo sacar la energía atrapada de la glucosa, queda atrapada en forma de enlace. Y entonces necesito el complemento del proceso, ¿sí? Para poder sacar esa energía de enlace, pero ya sería en el proceso llamado respiración, lo que ya vimos, ¿sí? Porque en la respiración sí hay ATP disponible, sí hay ATP que pueda servir para otro proceso, porque el ATP que se formó aquí sirve para producir precisamente estas moléculas de carbono, como el GAP y la glucosa, ¿sí? Ya no queda, o sea, este ATP jamás va a salir del cloroplasto, como en el caso de la mitocondria, ¿se acuerdan? Este ATP es para el autoconsumo o necesario para transformar moléculas inorgánicas, como el CO2, en moléculas de carbono disponibles para un proceso posterior en donde sí me pueda dar energía. Entonces, realmente la energía queda atrapada en los enlaces de glucosa o de la molécula orgánica que se haya formado. ¿Sí? Es para eso sirve la fotosíntesis. ¿Ahora sí queda claro? Es todo el proceso integral completo de ambos procesos, tanto luminoso como de transformación de ATP, NAD y captura de carbono. ¿Sí? Sí, profe, ya se entiende mejor. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí dejamos esta parte. Vamos nada más a hacer un pequeño receso, porque, bueno, o sea, sí, hasta ahí todo muy bien, pero, pues, no siempre se puede ser tan eficiente, ¿sí? O sea, no nos alimentamos de cualquier planta, ¿no? Normalmente, pues, nos alimentamos de cultivos que son altamente, productores de estas moléculas de almidón principalmente, o de azúcares, o de glucosas, pero, por ejemplo, no me voy a alimentar de un pino, ¿no? Bueno, los pinos a lo mejor los usamos de adorno para nuestro, arbolito de Navidad, o para que el bosque se vea bonito, pero, pues, ¿el pino me sirve para alimentarme? O sea, ¿por qué hay plantas que son muy eficientes y que además las explotamos, las cultivamos para alimentar a la población? Pero, ¿por qué no todas las plantas pueden servir para alimentarnos? Entonces, vámonos un poquito a la fisiología vegetal. Claro que esto, pues, primero entendiendo la parte molecular, la parte celular, el metabolismo mismo, y después van a tener todo un curso completo, ¿sí? Que se llama la materia fisiología vegetal, donde, pues, van a poder ver muchos más aspectos, pero se supone que ya aquí vieron todo lo que corresponde a la parte molecular, a la parte celular, y bueno, allá nada más la van a aplicar. Pero vamos a hablar un poquitito a nivel molecular, a nivel celular, de esa fisiología. ¿Por qué unas plantas son más eficientes que otras? ¿Por qué nos alimentamos de un trigo, de un maíz y no de un pino? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar, ¿qué horas son? Aquí, según mi reloj, son 12:27. 10 minutitos de receso para continuar. ¿Sí les parece? Sí, profe, está bien. Muy bien. Entonces, ahorita regresamos. Déjenme cerrar. Ya cerré. Bueno, entonces, también cierro la grabación, ¿no? Para que